Buenos días a todos. Vamos a comenzar la tercera jornada de tendencias de innovación educativa en su implantación en la UPM. Lo primero, agradeceros a todos vuestra asistencia y haber hecho el esfuerzo de haber sacado un paréntesis en vuestra jornada para asistir a las mismas. Y vamos a comenzar la primera ponencia, que va a ser llevada a cabo por don Ángel González de la Fuente. El título de la ponencia es Dejadles jugar, experiencias de gamificación y aprendizaje. Don Ángel González de la Fuente es Project Manager en Telefónica Educación Digital, periodista, especialista en comunicación y desarrollo de formatos digitales. Ha desempeñado diversos trabajos en ABC, CNN+, El Mundo y fue director de contenidos de EQL Spain. Speaker en Gamificación World Congress e impartición del MOOC de Introducción a la Gamificación para docentes con cerca de 20.000 alumnos en Scholar City. Actualmente en Miradas X, la primera plataforma MOOC del mercado en español y portugués con más de 3,5 millones de alumnos en sus cursos. Imparte charlas en universidades y eventos sobre el futuro de la educación superior. Asimismo, imparte talleres para crear MOOCs eficaces y autor de un paper sobre MOOCs, medición de satisfacción, fidelización, éxito y certificación de la educación digital en RIED, junto al profesor David Caravantes de la Universidad Complutense de Madrid. Participa en MOOC como especialista en comunicación y gamificación con la Universidad Politécnica de Madrid y con la Universidad Obrera de Cataluña. Pues nada, muchísimas gracias. Lo primero que voy a hacer es levantarme. Vamos a hablar de gamificación, vamos a intentar que esto sea un poco entretenido. Al final la gamificación, como muchos otros ámbitos de la innovación educativa, va sobre todo sobre engagement. Os va a tocar hacer alguna cosa que otra, así que ir preparándoos, ¿vale? Y bueno, solamente comentar algo acerca de mí. Yo llevo 4 años en Telefónica, empecé a especializarme en temas de gamificación, sobre todo porque vengo del periodismo, conozco bastante bien la narrativa, me hizo bastantes cosas clic. Vi que la motivación en el ámbito de Internet era una de las fases, una de las partes fundamentales por promover en lo que era la formación. Y terminé haciendo talleres de gamificación en Telefónica, que se convirtieron en un MOOC, que está en Scholartic, que ahora tiene cerca de 20.000 estudiantes. Es un MOOC de introducción a la gamificación para docentes. Y aparte de eso, llevo proyectos de gamificación y formación en Telefónica para otras empresas, ¿no? Así que llevo un tiempo entretenido con esto y es verdad, he sido un par de veces speaker en el Gamification World Congress y sinceramente me lo estoy pasando muy bien con esto de la gamificación. Bueno, vamos a ver 3 cosas principales en esta ponencia. Primero unas definiciones, después vamos a ver algo más y después vamos a ir a ejemplos y pistas, ¿no? y consejos sobre temas de gamificación. No vamos a entrar en detalles de cómo gamificar algo, tenemos 40 minutos para hablar, pero sí quiero dejaros unas pistas importantes por dónde puede ir el camino, ¿no? Bueno, la primera parte, lo primero va a ser una adivinanza. Ese es uno de los retos más básicos que se conocen en la historia de la humanidad, ¿no? No os voy a decir el resultado ahora mismo, solamente quiero que lo tengáis en la cabeza y básicamente lo quiero llevar porque es una de las llamadas en la interacción más básicas que se conocen en la narrativa, ¿no? Y parte de lo que es el juego principalmente es el reto. Es la posibilidad de decir, ¿te atreves a hacer esto? ¿O eres capaz de hacer algo? ¿O eres capaz de hacer lo que sea? Porque ese reto lleva directamente a lo que es la interactividad. Bueno, gamificación. Vamos a definir lo que es la gamificación. Gamificación es el uso de mecánicas y dinámicas de juego para objetivos que no son de juego, ¿vale? Eso es básicamente lo que se conoce como gamificación. Y a mí me gusta llevarlo incluso más allá, ¿no? Que es algo que además se está haciendo hoy día en muchos colegios de España, ¿no? La gamificación o la ludificación, cogida solamente como elementos de juego, nos lleva solamente a coger los elementos más extrínsecos para aplicarlos en un ámbito de formación, ¿no? Sin embargo, se mezcla mucho con lo que es el aprendizaje basado en juegos y con lo que es los juegos formativos. Al final es utilizar el juego, el diseño de juego, para distintos objetivos y distintas áreas, ¿no? Y la verdad es que no me gusta delimitarlo, porque además creo que es bastante académico la delimitación. Y hoy día la gamificación en España, sobre todo en el ámbito educativo, se está utilizando de muchas formas. No solamente como gamificación cogida de la parte más extrínseca, sino también lo que es el crear juegos formativos y utilizar el aprendizaje basado en juegos, desarrollando juegos, adaptando juegos al aula, gamificando por completo ciclos de 1 o 2 años, como ahora un poquito más adelante veremos, ¿vale? A ver, la definición de juego. Por una cosa es jugar y otra cosa es la definición de juego. La definición de juego es jugar más elección, más reglas, más divertirse, ¿vale? Elección y reglas. Es la parte principal de lo que es un juego. Una cosa es jugar de forma desestructurada, como hacen muchas veces los niños, y otra cosa ya crear un juego.
La parte del juego tiene esa parte, donde uno es el protagonista, donde uno puede elegir, donde uno puede decidir qué es lo que quiere hacer en ese sistema, y después están las reglas. Y las reglas sobre todo relacionadas con las restricciones. La parte más importante de lo que son las reglas de un juego son las restricciones. Por ejemplo, el fútbol. Pues se puede jugar al fútbol y la principal restricción es que no puedes coger el balón con la mano, ¿vale? Esa es una restricción. La parte de las restricciones es casi la parte más importante para crear el mundo mágico alrededor del juego. Y después sobre juego, pues qué deciros, desde Platón, que dijo que la mejor manera de educar a unos niños es hacerles jugar rodeado de cosas maravillosas, a lo que decía Einstein, que la mejor manera de investigar es jugar. Hay muchísima relación entre lo que es investigación, aprendizaje y conocimiento a través del juego, ¿vale? Este es el juego real de Ur, de Royal Game of Ur. Es el primer juego de mesa conocido. Esto se encuentra en el British Museum y se data de hace 3.500 años de la parte de, bueno, es sumerio y se encontró más o menos en la zona de Bagdad, por ahí, por Irak, ¿no? El aprendizaje y el juego siempre han ido de la mano. Por supuesto que el juego, a nosotros nos gusta jugar básicamente porque a través de eso aprendemos, ¿no? Y de hecho, los mecanismos de la evolución humana nos hacen que nos guste jugar igual que a muchos otros mamíferos porque aprendemos habilidades básicas para nosotros. Un ejemplo que siempre pongo de este tipo. Todos hemos jugado al escondite, al hide and seek en inglés, ¿no? Es un juego que se llevan disfrutando los chavales desde que apareció el Homo sapiens hace 100.000 años, ¿no? Y nos gusta jugar básicamente porque nos enseña una habilidad fundamental para lo que ha sido nuestra evolución, que es saber esconderse, ¿vale? A los leones siempre les gusta aprender a jugar a cazar. Y siempre los leoncitos de pequeños, de cachorros, siempre están jugando a cazar, ¿no? Porque es una de las habilidades fundamentales que tienen que desarrollar. En nuestro caso, principalmente es esconderse o alguna otra cosa, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la relación intrínseca entre juego y aprendizaje siempre ha existido. Y si a nosotros nos gusta jugar y disfrutamos jugando, es porque estamos aprendiendo. Y el aprendizaje es a donde queremos llegar, ¿no? Más cosas sobre el juego del aprendizaje. Es importante, ¿sí? ¿Lo tienes ahí? Perfecto. Bueno. Segundo. Bueno. Sí. Bueno, antes de eso, vamos a empezar a jugar. A ver, ¿quién conoce el 3 en raya? Vale, es aburrido, como una ostra, ¿vale? O sea, el 3 en raya dura 10 minutos. ¿Por qué te nos parece entretenido a los chavales o a los niños de 3 o 4 años el 3 en raya? Porque no han jugado nunca, porque de repente lo descubren, ¿vale? ¿Quién conoce piedra, papel o tijera? Bueno, todo el mundo ha jugado a piedra, papel o tijera, ¿no? De acuerdo. Bueno, ahora quiero que os juntéis por parejas y os pongáis de pie, ¿vale? Voy a pediros, por favor, que vamos a hacer un pequeño experimento a partir de piedra, papel o tijera en un juego que se va a llamar El Duelo, ¿vale? Así que, por favor, levantaros, poneros de pie, buscar una pareja. Esto es así, estamos hablando de gamificación y aquí hay que moverse, aquí hay que activarse. ¿Vosotros dos también? ¿Estáis por parejas? Muy bien. ¿Conocéis el juego piedra, papel o tijera, de acuerdo? Si cuentas a 3 y uno tiene que sacar. ¿No conoces el juego piedra, papel o tijera? Bueno, tienes que contar hasta 3 y tienes que sacar una tijera, una piedra o un papel, ¿vale? El papel le gana a la piedra, la tijera le gana al papel y la piedra le gana a la tijera, ¿de acuerdo? Bueno, pues es un juego que hemos jugado muchas veces. Tiene un cierto interés porque no sabes quién va a ganar, ¿de acuerdo? Siempre está el momento de decir, vamos a ver quién gana, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a jugar a un juego que se llama El Duelo, ¿vale? Que es muy parecido a piedra, papel o tijera. Os lo explico muy rápido. En el duelo, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis 3 opciones, igual que en piedra, papel o tijera. La primera es hacer con el puño cargar, ¿vale? Cargar. La segunda es disparar. Y la tercera es protegerse, ¿vale? Son 3 opciones exactamente igual. Ahora, que tiene unas reglas. La primera es que no se puede disparar si no has cargado antes, ¿vale? La segunda es que puedes disparar, pero si la otra persona se defiende, pues no has conseguido nada. Y la última regla es que si consigues cargar 3 veces sin disparar ninguna, tienes una bomba. Y con la bomba da igual que el otro se proteja, que ya le puedes ganar directamente, ¿vale? El tema es que vamos a jugar. Voy a contar hasta 3, coger vuestra pareja y la primera jugada que tenéis que hacer todos, o lo lógico sería, no podéis disparar porque no habéis cargado, tenéis que cargar antes de disparar, o lo cual tenéis que cargar o protegeros. Lo lógico es cargarse, ¿no? 1, 2 y 3. Muy bien. Ahora ya todos habéis cargado. Ahora ya queda la siguiente opción. La siguiente opción ya se complica mucho, ¿vale?
Ahora la siguiente opción se complica mucho. Ahora podéis disparar o podéis protegeros. Claro, si disparáis y el otro se protege, os habéis quedado sin balas. Y tienes que volver a cargar. Y la otra persona ya tiene una carga de ventaja para conseguir la bomba. ¿De acuerdo? Ahora que también podéis jugar con eso. Puede que la otra persona juegue a cargar y entonces le podéis disparar. ¿De acuerdo? Una pregunta, a ver. Si los dos disparan, estén los dos muertos. ¿Vale? Esto es como los duelos del oeste. 1, 2 y 3. ¿Quién ha muerto ya? A ver. Que levante la mano quien ha muerto. No. Bueno. Vamos a seguir. Una nueva ronda. 1, 2 y 3. Vais viendo el sentido del juego, ¿no? Cómo se tiene que formar el duelo, porque aquí el secreto de verdad es intentar no morir, intentar cargar 3 veces para tener la bomba, ¿vale? Una nueva ronda. 1, 2 y 3. Bueno, ahí vais todos cargando, ¿no? Bueno, no vamos a seguir. Solamente quería que os quedarais con este concepto porque quiero hablar un poquito sobre eso, ¿vale? Sentaros otra vez. Comenta Faraón, ¿quién había cargado 3 veces ya? ¿Quién había cargado 3 veces ya que era capaz ya de ganar el juego en la siguiente? Muy bien, perfecto, enhorabuena, bravo. Bueno, vamos a ver. En la relación entre aprendizaje y juego. Hay una cosa fundamental en el juego, que solamente te entretienes jugando cuando estás aprendiendo. En el momento que dejas de aprender, el juego te empieza a aburrir. Es una de las razones también porque el juego, el conocido como deporte, uno de los grandes espectáculos de masa de hoy día, nos parece tan entretenido, porque una de las cosas que tiene siempre eso es que es impredecible. Y decir, bueno, ¿qué pasará? ¿Que ganará el Madrid, el Eibar, o ganará la Liga el Barça, o quien sea, ¿no? Esa tiene su parte impredecible. Y no solamente eso, sino que el juego, el deporte, evoluciona. Y por eso nos encanta ver jugadores nuevos. De repente sale un chaval nuevo que se mueve de maravilla y que mete unos goles fantásticos, ¿no? Uno le gusta jugar o le gusta apreciar el juego mientras aprende cosas. En el momento en el que deja de aprender cosas, empieza a aburrirse. Y en el momento en que empieza a aburrirse, lo abandona. No sé si esto funciona ya. A ver. Sí. Bueno, vamos a ver. Este juego suena, ¿no? ¿Os suena de algo, no? Bueno, básicamente es una versión del Monopoly, que os contaré algo más, pero básicamente el Monopoly es un juego, es uno de los grandes juegos de la historia, ¿vale? Y vamos a ver aquí las cosas que uno tiene para aprender, ¿no? La primera vez que uno juega al Monopoly, lo primero que hace es comprar todo lo que pilla en la primera calle, ¿vale? Hasta que de repente uno descubre que es mejor coger las calles de las esquinas, ¿vale? Las que están en el otro extremo, ¿no? Entonces uno empieza a aprender y empieza a desarrollar esa estrategia. Y después también uno empieza a aprender que si consigue hacerse con las 4 estaciones o que si consigue construir en alguno de los lados, pues es más interesante que construir en la parte más barata, ¿no? Y lo más interesante es coger la parte del final. Y después hay otra cosa, que es la impredictibilidad. Tiene una parte de suerte, porque puedes caer en suerte o puedes tener una buena tirada de dados o tener una mala tirada de dados, con lo cual vas aprendiendo cosas, ¿no? Lo que pasa es que llega un punto también que a los adultos nos empieza a aburrir. Porque de repente nos damos cuenta que este es un sistema que lo que hace es que es bastante aleatorio. Que al final realmente quien gana el Monopoly pues es quien tiene mejor tirada, porque una vez que todos más o menos conocen las estrategias básicas, eso es una cuestión de suerte, básicamente, ¿no? La estrategia de fondo, aunque hay campeonatos mundiales de Monopoly, realmente es un juego bastante aleatorio. Y lo curioso de que sea bastante aleatorio, y la relación que tiene con el aprendizaje, es que este juego se diseñó por eso. Porque este juego que veis aquí no es el Monopoly, es The Landlord, ¿vale? The Landlord es el juego previo que existía antes del Monopoly, que lo inventó Maggie Lisi a principios del siglo XX. Y lo creó para demostrar que la especulación inmobiliaria era un juego en el que solamente ganaba uno y todos los demás perdían. Para denunciar el sistema capitalista, en la época de las utopías de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Así que está creado con ese propósito, para enseñar eso. O sea, que ese tipo de juego lo que hace es que una persona consiga ser rico y todos los demás vivan en la pobreza, ¿vale? Y lo curioso y la paradoja de este Landlord es que Maggie Lisi lo creó a principios del siglo XX y hacia los años 30 un tipo que estuvo jugando esto lo reconvirtió, lo llamó Monopoly, se lo vendió a Parker Brothers, robándole la idea a Maggie Lisi. Parker Brothers le compró la licencia a Maggie Lisi antes de lanzarlo al mercado por $500 y la persona que inventó el Monopoly, que básicamente es el mismo juego, más Parker Brothers, bueno, se hicieron de oro durante los siguientes 40 o 50 años, ¿no? Mientras que Maggie Lisi, que era una profesora de Nueva York de origen escocés, pues solamente disfrutó de unos $500 en los años 30, ¿no? Con lo cual, uno también aprende que el sistema capitalista también puede ser muy duro, incluso a la hora de creación de juegos, ¿no? Bueno, pues eso todo esto tiene que ver con la relación con el aprendizaje, ¿vale?
Todos los juegos sirven para aprender cosas. Y pueden aprenderse habilidades o pueden aprenderse conocimientos. En cualquier caso, la relación con el aprendizaje siempre ha existido. ¿Y a dónde queremos llegar? Ahora que conocemos que la relación con el aprendizaje siempre ha existido, todos sabemos que el juego siempre se ha utilizado en educación, ¿vale? O sea, no es nada nuevo. Ni siquiera cuando se inventaron los kindergarten en el siglo XIX. O sea, siempre se ha utilizado el juego para enseñar cosas a los niños, ¿no? De siempre. ¿Qué tenemos ahora que podemos utilizar nuevo? ¿Por qué ha surgido de repente el fenómeno de la gamificación? Porque de repente hay una cosa que se llama los videojuegos, que desde hace 20 o 30 años están dominando el mercado y que hoy día son la principal industria cultural de nuestra época de largo. De hecho, son básicamente la correa transmisora de lo que es la transformación digital. ¿Eso qué significa? Pues que hay mucho dinero detrás de eso también. Y eso significa que de repente hay muchísima más academia alrededor del juego y alrededor del diseño de juego. Y ahora sabemos mucho más sobre diseño de juego, desde los tipos de jugador, los motivadores básicos, la forma de hacer un feedback eficaz, la parte social de los juegos, cómo interactuar con ella, la parte del estatus, todo eso se ha investigado y ahora mismo hay muchísima academia sobre eso. Y eso nos sirve para utilizar todo ese nuevo conocimiento sobre el juego para aplicarlo de nuevo en la formación. De todas maneras, que el juego, que siempre está relacionado con el aprendizaje, que de alguna manera viene del aprendizaje, viene de lo que son las escuelas, de lo que es jugar con los niños, a partir de los videojuegos conocemos mucho mejor cómo hacer juegos eficaces, cómo hacer diseños de juegos eficaces, cómo hacer mecánicas o sistemas o dinámicas que nos pueden servir para crear un sistema gamificado, para hacer un juego formativo o para hacer aprendizaje basado en el juego. Por último, ¿os acordáis de esto? ¿Quién había acertado la respuesta de la adivinanza? Bravo, estupendo. ¿Cómo sentís después sabiendo que la respuesta correcta? ¿Cómo sentís después de saber que es la respuesta correcta? Bien, ¿no? Porque esto tiene que ver con otra cosa. Vamos a ver. Perdonad, un segundo. Ahora vamos a hablar de algo más de lo que es el juego. El juego no solamente es la capacidad de motivarte para aprender más cosas. El juego tiene más cosas que eso, que es principalmente la emoción, la capacidad de crear emociones, la capacidad de crear un engagement relacionado con la parte más emocional de las personas, ¿vale? Entonces, cuando uno de repente tiene una adivinanza por delante y descubre cuál es el resultado de esa adivinanza, uno se siente especialmente bien, porque ha conseguido resolver ese reto que se le han planteado, ¿no? Ese pequeño trigger psicológico es fantástico, es maravilloso. Y eso se puede llevar y se puede aplicar en cualquier tipo de juego. Y se puede aplicar e incluso se puede desarrollar para llegar a niveles emocionales todavía más amplios, ¿no? Este es un juego de Brenda Brathwaite, que lo presentó en una TED Talk hace unos años ya. Brenda Brathwaite es una diseñadora de juegos y contó que su hija de 9 o 10 años estaba estudiando en el colegio lo que era el tráfico de esclavos del siglo XIX, ¿no? Entonces aprendió pues, que había una cantidad de números de personas que fueron llevados desde África, que después en los barcos negreros en el Caribe los vendían allí, llevaban la mercancía de vuelta a Londres, a Europa, donde fuera, y así era un poquito el comercio, ¿no? Pero claro, todo eso quedaba en números muy fríos. Entonces Brenda decidió crear un juego para que su hija comprendiera mejor lo que significaba aquello. Entonces creó un juego donde básicamente creó un barco, esto es bastante abstracto, pero bueno, básicamente lo que hizo fue crear un barco donde se metían una serie de personas, ¿vale? Una serie de figuritas de peones, que además iban por familias, y le pedía a su hija que dibujara cada una de las familias, y después creó una serie de normas para el juego. El juego decía que para cruzar el Atlántico necesitas 10 turnos, ¿vale? Y tú metes en el barco pues a 100, 200 personas, las que sean, ¿no? Cada vez que pasas un turno, tienes que tirar los dados. Cada vez que tiras los dados, tienes que utilizar esa cantidad de comida para abastecer a la gente del barco. Y la cantidad de comida que se te da es claramente inferior a la comida que necesitas para superar la travesía del Atlántico. ¿Qué pasó? Se pones a jugar y la hija enseguida se dio cuenta que es imposible llevar a toda la gente con vida de un lado del Atlántico al otro. Y descubrió que tenía que elegir ella cuáles de esos peoncitos formados en familias pues no podían cruzar al Atlántico básicamente porque iban a morir, ¿vale? Claro, ese planteamiento de juego hace que de repente un chaval que está estudiando un poquito lo que es el tráfico de esclavos pase de comprender lo que son simples números a de repente verse implicado en la creación de pequeñas familias que después van a tener que morir en el viaje. Con lo cual el planteamiento es completamente diferente. Y el conocimiento que se adquiere a partir de ahí es completamente diferente. Es muchísimo más profundo y muchísimo más eficaz. Ahora vamos a hablar de cosas que se están haciendo hoy día en España. Este es el Amigotchi, de una empresa que se llama iWin, y quería comentarlo porque como ejemplos de cosas que se están haciendo hoy día, sobre todo en relación de formación con empresas. Yo sé que ahí tienes mucha experiencia en temas de universidad, he visto que hay muchísimos ejemplos para poner sobre
experiencias de la UPM en temas de formación y gamificación, sobre todo en el ámbito universitario, y yo quería llevar un poquito lo que es la formación en empresas, ¿no? Este amigoche es un tipo que vive entre tu teléfono móvil y que te ayuda a formarte en ámbitos de pues cuadros medios, gestión de personal, gestión de dudas, bueno, se utiliza para varias cosas, ¿no? Pero básicamente el concepto es que tú tienes a ese tipo en el móvil viviendo y que te va exigiendo una serie de cosas a las que tú tienes que ir respondiendo. Te va dando una serie de retos continuos durante un mes a las que tú tienes que ir respondiendo. Bueno, es un juego de una empresa española que se llama iWin y que está funcionando de maravilla por la capacidad de engagement que provoca el tener una persona ahí, ¿no? De hecho, ha habido empresas en las que se han creado solicitudes de firmas para que el tipo que estaba en el teléfono realmente fuera admitido en la empresa, ¿no? Como uno más de la empresa, ¿no? Estos navieros de GameLearn. GameLearn es otra de las grandes empresas españolas relacionadas con la gamificación y ha creado una serie de videojuegos además en el sentido más tradicional de la palabra, con unos gráficos, un desarrollo espectacular. Y este principalmente lo que hace es utilizar la capacidad de negociación, ¿no? Esto lo que hace es formarte en la habilidad de negociación. Y funciona de maravilla y lo han utilizado cientos de empresas en España y muchísima gente de fuera, ¿no? GameLearn también ha desarrollado un juego que se llama Pacific para temas de liderazgo y tiene una web que os recomiendo que veáis donde tienen también una serie de ofertas muy buenas relacionadas con gamificación, ¿no? Este, por último, es algo que estamos desarrollando en Telefónica Educación Digital. Es para un banco donde vamos a gamificar todo el proceso formativo de 2 años, de los primeros 2 años de una persona en ese banco, ¿no? Donde se crea un equipo de agentes especiales que quieren desarrollar lo que es la transformación digital interna a partir de la gente que se incorpora nueva, ¿no? De todas maneras que esta gente tiene un plan formativo y a la par, de forma oculta, de forma gamificada, lo que tienen que hacer es una serie de misiones, objetivos a partir de lo que han aprendido para aplicar aquello que han aprendido y conseguir superar niveles dentro de lo que es el juego, ¿no? Bueno, como veis hay bastantes cosas dentro de lo que es la formación y juego y bastantes cosas en el ámbito de lo que es la empresa, ¿no? Y de hecho está yendo a cabeza más. Últimamente viene en Forbes que el videojuego, lo que es el juego, va a seguir teniendo una capacidad de influencia sobre lo que es la empresa, la formación de la empresa, enorme. No sé si conocéis el ciclo de las tendencias de Gartner. La gamificación pasó en su momento por la parte más alta de la ola del hype, después pasó por la valle de desilusión y últimamente ya está alcanzando lo que es la meseta de la productividad, ¿no? Donde ya somos capaces de desarrollar juegos que sabemos que son eficaces y que son muy productivos. Más cosas sobre juego y empresa. Esto es un escape room. Un escape room de Londres, donde ves que hay una serie de personas que están intentando indagar sobre la solución, las respuestas a las claves que se les proponen y tienen ahí un zombie que les va a dar un susto de muerte en cuanto se den la vuelta a la mesa. ¿De acuerdo? Bueno, el escape room tiene una cosa bastante peculiar, que es que tiene que ser en grupo. Si no, no hay manera de salir de él. Yo jugué hace poco en un escape room con un amigo mío ingeniero, que es un lumbrera, y le dijimos, vamos a ir los dos solos al escape room. Nos dijeron los del escape room que ni locos. Porque ellos ya llevan mucho tiempo jugando con esto, tienen muchísima experiencia y saben perfectamente cuál es el grado de porcentaje de resolución a partir del número de personas que participan. En un juego típicamente de 1 hora y media para 6 personas, ellos saben que un 55% de los grupos van a ser capaces de resolver el juego. Si lo reduces a 5, un 50%. Si lo reduces a 2 personas solamente un 3% de los grupos es capaz de salir. Y si solamente es una persona la que intenta resolver todos los enigmas, es imposible que salga, ¿vale? No ha habido todavía ningún caso de una persona que haya conseguido resolver todos los enigmas en el tiempo establecido. ¿Qué quiere decir esto? Los escape room necesitan sobre todo de una capacidad tremenda de creatividad y de pensar fuera de lo que es los marcos habituales, ¿no? El lateral thinking, ¿no? El pensamiento lateral, ¿no? Y eso solamente se consigue de forma eficaz si se hace de forma colaborativa, en grupo, con distintas perspectivas, con distintas ideas, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué lo quiero traer con respecto a las empresas? Porque las empresas se vuelven locas para intentar fomentar la creatividad de sus propios trabajadores, para fomentar la capacidad de innovación. La innovación es mejorar algo que existe en el mercado ya, inventar algo a partir de un problema que quieres resolver o que has detectado que se puede resolver, ¿no? Y el problema que después existe en las empresas es que ponen un director de innovación que lo que hace es el pensar exactamente con un equipo reducido qué posibles soluciones pueden encontrar. Y eso es una forma de limitar mucho la capacidad que tiene esa empresa, esa corporación, de encontrar soluciones creativas. Porque la creatividad de resolución de problemas complejos, cuanto más gente esté involucrada, mejor.
De tal manera que si tienes 6 personas pensando en una posible solución, mejor. Y si son 6 personas de distintos ámbitos, de distintos departamentos, y cada uno apunta una perspectiva diferente, muchísimo mejor, porque es básicamente muchísimo más eficaz. Y esto está ya visto por los números en los escape room. Y es una cosa que yo insisto mucho, que hay que darle la vuelta a los planteamientos de innovación, no solamente de las corporaciones, sino probablemente también de las propias universidades, ¿no? Porque se hace muchas veces siempre de arriba hacia abajo. O sea, yo creo una estructura de innovación y lo que hago es, al final pongo un cuello de botella en alguien que decide qué proyectos van a ser los innovadores y qué proyectos no. Cuando debería ser al revés, una de las cosas que nos ha enseñado Internet es que el usuario es el verdadero protagonista de todo, incluida la innovación, y debería ser proyectos innovadores de abajo hacia arriba, donde exista mucha más libertad y donde se promueva el trabajo en grupo y el trabajo con gente de las perspectivas más diferentes, ¿no? Y no renunciar a ninguna idea. A ninguna, porque no sabe realmente cuál es la mejor idea que puede surgir. El otro día estuve el otro día en Vigo y me contaron una experiencia muy interesante con respecto a un experimento que se hizo con una abeja y con una mosca, ¿vale? Bueno, la abeja es un animal que está definido y reconocido como bastante más inteligente que una mosca, ¿vale? Tiene mucha más capacidad de raciocinio y mucha más capacidad de actuar de forma lógica, ¿vale? La mosca no, ¿vale? Entonces se metió a una mosca y una abeja dentro de una botella y en el culo de la botella se puso una luz, ¿vale? Y para ver cuál de los dos era capaz de conseguir encontrar la salida antes. Bueno, pues ¿qué hace la abeja? La abeja es muy lista, muy lógica, entonces lo que hace es ir directamente hacia la luz. ¡Ping! Y si no puede ir por una manera, va por otra. Y si no, intenta ir de alguna manera o de otra. Porque ella sabe y conoce que hacia la luz es donde está la salida, la solución. Y no consigue salir. ¿Y qué hace la mosca? Bueno, la mosca es atolondrada. Y entonces lo que hace es empezar a tirar para todas partes. Va hacia la luz como puede ir hacia otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Que al final la que encuentra la solución es la mosca. No porque aplique una lógica especial, sino porque muchas veces en esos procesos innovadores de creatividad se necesitan nuevos planteamientos. Y esos nuevos planteamientos quiere decir que tienes que admitirlo todo, porque no sabes muy bien cómo vas a encontrar la solución a ese problema nuevo y complejo, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarnos de moscas y de abejas. Este es uno de los grandes gurús de la gamificación, es John Cleese, de los Monty Python. Lo traigo aquí porque, coincidiendo con lo que acabo de comentar, él decía siempre que le parece mentira que muchas empresas se empeñen en que sus trabajadores sean más creativos cuando no les dejan tiempo para jugar, ¿vale? Y aquí es donde viene también la relación de creatividad y juego. Vamos a ver, igual que decía Einstein que la mejor manera de investigar es jugar, la mejor manera de crear y de fomentar la creatividad es jugando con los distintos conceptos, con los distintos planteamientos, con las distintas soluciones para ver qué puedes encontrar. Y ese es un tipo, y la creatividad es más una habilidad que un talento. Eso quiere decir que si quieres que tu gente sea más creativa, lo que tienes que hacer sobre todo es dejarles tiempo para jugar y que jueguen y promover de forma activa el juego. También decía que en el aula el que más disfruta es el que más aprende, el que más ríe es el que más aprende. Nuevamente relacionando lo que es la emoción con lo que es el aprendizaje, ¿no? Que supongo que habéis visto también en estos ámbitos, en estas jornadas de innovación educativa, ¿no? Con lo cual, creatividad, emoción, ser capaz de jugar, son parte fundamental de las soluciones de las nuevas competencias necesarias para el siglo XXI. Tercera parte. Vamos a ver algún ejemplo curioso ya más relacionado con lo que es la escuela y la formación, y después voy a dar una serie de consejos sobre cómo plantear un proyecto gamificado, cómo plantear un juego. A ver, estas son Isabel y Nuria, son dos maestras del Colegio Los Álamos, de un colegio de educación especial de Vallecas, que bueno, la verdad es que tiene una experiencia magnífica utilizando lo que es el juego, la gamificación en el aula, ¿no? Ellas tenían un problema. Como profesoras de educación especial, con chavales entre 16 y 20 años, tenían muchos problemas de absentismo, de comportamiento, de impulsividad, de poca atención en el aula, de poca productividad, ¿vale? Entonces decidieron no solamente gamificar parte de lo que es la formación, sino gamificar 2 ciclos completos, o sea, 2 años completos, en donde lo que hacen es proponerle a los chavales de ese curso, primero que les hacen firmar un contrato como que están trabajando en una empresa y tienen una empresa de información turística, entonces tienen una serie de proyectos relacionados con lo que tienen que hacer con eso, y a la vez los convierten en agentes secretos. Y esos agentes secretos de vez en cuando reciben misiones
para salvar la Tierra de la posible inundación por un catástrofe global del medio ambiente, ¿no? Y no solamente eso, sino que también crearon una serie de avatares, ¿no? Para que los chavales se puedan sentir identificados y reflejados en esos avatares, ¿no? Y después crearon una serie de cosas también que incluyen pues, unas cartas de privilegio, puntos también, juegos que tienen que hacer relacionados con las misiones. Al final han establecido 2 años completos relacionados siempre alrededor del juego y de la gamificación. ¿Qué han conseguido con eso? Pues que de repente el absentismo ha bajado a 0. La impulsividad prácticamente ha bajado a 0 y los chavales están hipercomprometidos. Están tan comprometidos que muchas veces se les olvida quitarse el abrigo cuando llegan al aula porque quieren ponerse a hacer cosas, ¿vale? Esa es la capacidad posible o potencial de engagement que tiene el juego, ¿no? Si queréis conocer más de ellas, podéis buscar a través de Geniali. El proyecto se llama Trabajadores versus Abuesos y si no en Scholartic también podéis ver ellos explicaron toda su propuesta educativa a través de la página web de Scholartic, que es una plataforma telefónica sobre innovación educativa, ¿no? Bueno, una experiencia fabulosa como muchas otras que hay, ¿no? A partir de los ya más de 20.000 alumnos del curso de gamificación, yo he conocido experiencias increíbles y no solamente a través de ellos. La gente de Gamifica tu Aula, que es una iniciativa de profesores españoles, tiene una web donde recogen un montón de experiencias a partir de gamificación, que incluye el Ministerio del Tiempo de Nacho Mateo o las clases de José Luis Espinosa sobre cómo gamificar el aula a partir de las clases de ciencias naturales, ¿no? Donde empiezan el curso enterrando el esqueleto de ciencias naturales en el huerto y los chavales tienen que salir allí a desenterrarlo, ¿no? Y a partir de ahí un misterio, ¿no? También conozco, y que es una experiencia fabulosa, las de unas monjas de Badalona y de Barcelona, que tienen un colegio donde se implica muchísimo la gamificación y donde cada cierto tiempo tienen proyectos de juego que empiezan porque de repente llega al aula alguien que les explica una historia y los niños tienen que salir a resolver la historia durante todo el día conchavados los profesores o el colegio con todos los negocios de la zona, ¿no? Bueno, las experiencias que hay sobre juego, gamificación y aprendizaje basado en el juego en España son espectaculares. Es verdad que está todo muy atomizado, pero hay una cantidad de gente innovando en ese sentido increíble y desarrollando experiencias memorables maravillosas, ¿no? Os recomiendo que lo veáis o que os informéis más en Gamifica tu Aula o en Scholartic o siguiendo el curso, bueno, como sea. Pero hay cosas que se están haciendo que son fantásticas, sobre todo a la hora de si queréis vosotros hacerlo. Porque después preparar o desarrollar un juego no siempre es tan sencillo, ¿no? Con lo cual todo lo que podáis copiar y plagiar, mejor. Bueno, vamos a ver. Os voy a dar una serie de consejos básicos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? 10 minutos. 10 minutos. Voy a daros una serie de consejos básicos a la hora de plantear lo que es un proyecto de gamificación en el aula, un proyecto de educación, ¿vale? El primero, juega, ¿vale? Si queréis aprender más sobre gamificación y sobre cómo utilizar el juego, lo primero que hay que hacer es jugar. O sea, no podéis estar pensando que esto se puede hacer sin tener experiencia de juego. Así que os podéis poner a jugar a videojuegos, o al piedra, papel o tijera, o al fútbol con los niños, como sea. Pero lo más importante, sobre todo, es intentar utilizar juegos diferentes, ¿no? Hoy día, también gracias a lo que se conoce de cada vez más avanzado, de lo que es el diseño de juego, también hay unos juegos de mesa espectaculares. Si os quedasteis en la época del Monopoly y del Cluedo, pues investigar un poquito, porque hay unos juegos de mesa por ahí maravillosos, incluyendo juegos de mesa puramente colaborativos, ¿no? De hecho, el juego de mesa más reconocido del mundo ahora mismo, según la web Board Game Geek, que es una de las webs de referencia en lo que es el juego de mesa, es un juego que se llama Pandemic, que es un juego donde todos los jugadores participan de forma conjunta para resolver una solución. Básicamente es un solitario para jugar entre 5 o 6 personas. Bueno, pues es el juego de mesa más reconocido del mundo en la actualidad, ¿no? Bueno, jugad, buscad lo que sea, pero jugad, porque uno tiene que aprender un poquito a partir del juego. Otra cosa, fórmate, lógicamente. Hay MOOC gratuitos ahora mismo en Internet suficientes como para aprender suficiente sobre lo que es el diseño de juego y sobre lo que es las novedades del diseño de juego para aplicar en lo que es la gamificación. Pues tenéis el INTEF, tenéis el que tengo yo en Scholartic, en inglés hay también un montón, está el de Kevin Wergach de Coursera, que también es fantástico, está el del Mr. Cap, está en linda.com y ese ya es de pago, ¿no? En cualquier caso, hay formación de sobra en Internet y es importante conocerlo, porque aunque todos comprendamos y creamos que sabemos lo que es un juego y somos capaces de diseñar un juego, de verdad que se pueden aprender muchísimas cosas a partir de todo lo que hemos descubierto de diseño de juego en los últimos años.
Ponte un objetivo. Otra de las cosas que hay que hacer. Al final, esto se hace con un objetivo, que es que los chavales estén más implicados, que aprendan una habilidad, que descubran X, lo que sea. Pero hay que ponerse un objetivo porque muchas veces nos ponemos a desarrollar un proyecto de gamificación y estamos desarrollando un juego estupendo, pero hemos olvidado el objetivo formativo. Más cosas. Las motivaciones. Una vez que os pongáis a formaros en temas de diseño de juego, descubriréis que probablemente la pata principal para empezar a planificar el diseño de un juego son las motivaciones que uno quiera promover, ¿vale? Y motivaciones hay muchas, pero tampoco son infinitas, ¿no? Motivaciones pueden ser desde la capacidad de recolectar, ¿vale? Pues una de las motivaciones principales que tiene el hombre, como la capacidad de competir, que precisamente en el ámbito de la formación quizás no sea lo más interesante, pero existe. Pero al final hay unas 15 o 20 motivaciones básicas que son las que sirven para estructurar el juego. Y cuando uno elige una motivación tiene que elegir una o dos o tres para un juego, pero no muchas más, ¿vale? Y con esas dos o tres tiene que ser capaz de crear lo que es el juego. Haz un plan. A partir de ahí es interesante ya empezar a planificar qué es lo que uno quiere hacer y cómo quiere llegar a él, ¿no? Sobre esto hay un par de cosas. En la web de Gamifica tu Aula hay un canvas que han creado ellos como estructura, como guión para poder crear un juego. Y también existe un canvas de Sergio Jiménez de Game Lab, que se ha utilizado en estos 3, 4, 5 años y se utiliza mucho en el ámbito de la empresa, también para lo que es definir y desarrollar un juego dentro del ámbito de la empresa para formación o para temas que no son de formación. Con lo cual, hazte un plan y que sepas que también esos recursos también están en Internet y pueden ser accesibles, ¿vale? Después, manténlo simple. Uno de los grandes fallos a la hora de empezar un primer proyecto de gamificación suele ser que uno intenta querer abarcar demasiadas cosas. Los juegos, cuanto más simples, mejor. Y después te darás cuenta que cuanto más simple, más potencial tiene para abarcar muchas cosas diferentes, ¿no? Hay muchos juegos que sirven solamente para desarrollar una habilidad. Por ejemplo, ahora estoy recordando en Telefónica, nos propusieron una vez que teníamos a los comerciales de Telefónica que tenían un problema con las adjudicaciones en Latinoamérica, que muchas eran por subasta. Pero la Administración Pública de Latinoamérica utilizaba distintos formatos de subasta. Y nos encontrábamos con que se habían perdido contratos de varios millones de euros o varios millones de dólares o los que fuera por no comprender bien lo que era la mecánica de la subasta, a pesar de tener la mejor oferta posible. Pero como no comprendías la mecánica de la subasta, de repente te veías fuera de juego. Bueno, entonces nos dije, no, es que tenemos que enseñar a los comerciales pues, técnicas de subasta, comprender mejor los distintos formatos de subasta. Entonces le dimos varias vueltas, pensamos en hacer un juego y al final lo que hicimos es utilizar un juego que ya existe en el mercado, que se llama Alta Tensión, que es uno de estos juegos novedosos de temas de juego de mesa, que es sobre básicamente hacerte con el control de un país, de toda la energía de un país, ¿no? Y la novedad que tiene es que cada vez que vas a conseguir una central eléctrica tienes que entrar a subasta para conseguirla, ¿no? Entonces lo que hicimos fue proponerles jugar ese juego, pero cada vez que se va a gastar en la subasta, las centrales nucleares de turno, las centrales de producción de energía, en cada turno la mecánica de subasta va a ser diferente. Bueno, eso es infinitamente más eficaz que darles un PDF con todos los posibles formatos de subasta y con todos los posibles formas o estrategias de acometer de la forma más eficaz cada uno de esos formatos, ¿no? Bueno, mantenerlo simple, ya sea por una habilidad, ya sea solamente para mantener la motivación, ya solamente para mantener el engagement, al final es importante mantenerlo simple. Más cosas, el feedback y el onboarding. A ver, hay una cosa fundamental de lo que es el juego, que es el feedback, ¿vale? Que al final es parte fundamental del engagement. Hay quien dice que el colegio, que la escuela o que la universidad ya está gamificada. Lo que pasa es que está mal diseñada. O sea, está gamificada, pero está fatal. O sea, tú das puntos, das niveles, das grados, das tal, pero la gente se aburre como una ostra, ¿vale? Y básicamente es que está mal diseñado. Una de las claves de ese sentido es el feedback. Y el feedback tiene que ser lo más instantáneo posible. Utilizad tecnología o utilizad Twitter o utilizad algo en el aula, lo que sea, pero el feedback tiene que estar lo más relacionado posible con la acción. Y lo más relacionado posible quiere decir que si puede ser en ese mismo segundo, mucho mejor que si puede ser una semana después. Mi hijo, con 9 años, estaría mucho más feliz haciendo los deberes si termina un ejercicio le dicen si está bien o está mal. Y sin embargo, si tienen que hacer 5 o 6 ejercicios en casa para que al día siguiente o 2 días después le corrija la profesora, pues es bastante diferente. ¿Qué pasa con los exámenes? Lo mismo. Si tú terminas un examen y a los 5 segundos te dicen si eso está bien o está mal, te entran ganas de decir, joder, es que quiero hacerlo mejor. Sin embargo, ese feedback, como se retarda en el tiempo, pues suele ser pierde toda su capacidad motivadora, ¿vale? Con lo cual el feedback es importante, diseñarlo de forma correcta es importante, porque el átomo principal del juego es reto, acción y la reacción del sistema que te da el feedback diciendo si has conseguido superar ese reto o no, ¿vale? Y el onboarding.
El onboarding también es importante. Muchas veces diseñamos sistemas y creamos un sistema y de repente creamos un monopolio maravilloso y les ponemos a la gente a jugar sin diseñar primero un sistema de onboarding que te sirva para que la gente vaya entrando en lo que es el juego, ¿no? Bueno, eso el diseño de juego también lo he estudiado muchísimo. Hay un ejemplo clásico que se pone en el curso de Kevin Werbach, que es jugar a plantas contra zombies, que es un juego de móvil o de tableta, ¿no? Donde uno tiene que plantar plantas para combatir un ataque de zombies, ¿no? Bueno, eso lo principal que tiene, como muchísimos otros videojuegos, muchísimos otros juegos, es que si os fijáis, antiguamente cuando uno se ponía a abrir un juego por primera vez, primero tenía que leer las instrucciones de forma bastante atenta, ¿no? Para ponerte a jugar, ¿no? Los videojuegos han acabado con eso. Los videojuegos lo que hacen es ponerte a jugar y mientras estás jugando estás aprendiendo. Y eso se llama onboarding. Y muchas veces la fase de onboarding es el elemento clave fundamental para hacer que algo triunfe o no triunfe, ¿vale? Añade cosas. Una vez que ya tienes un juego, una vez que ya te has formado, una vez que ya tienes un objetivo, una vez que tienes un plan, una vez que ya has creado todo el sistema, es el momento de empezar a añadir cosas que pueden ser divertidas y que pueden utilizarse para crear más engagement. Privilegios. No hay nada como en un juego formativo o en la clase, aquel que recibe o que tenga algún tipo de estatus, darle además un privilegio. Ahora os enseñaré alguno, ¿no? Restricciones. Si veis que el juego no es lo suficientemente divertido, ¿no? O no crea el suficiente momento de emoción, es importante poner restricciones, reglas. Las reglas, al recordar que una de las partes más importantes es la capacidad de restringir, porque según restringes estás creando ese mundo mágico del juego. Avatares. Ahí os he enseñado antes los avatares del Colegio Los Álamos. Claro, estos son chavales de 16 a 20 años de educación especial, con problemas de comprensión pues, que están casi al límite, y de repente luego los avatares, que estas chicas lo incluyeron como diciendo, vamos a ver estos los avatares cómo funcionan. Bueno, fue un éxito espectacular, porque son capaces de proyectar su personalidad a través de ese avatar. Y esos avatares, curiosamente, ninguno de ellos tiene ningún tipo de deficiencia. Y es más, son gente que les va, que son fantásticos, son casi superhéroes, ¿vale? Los avatares, sobre todo en el ámbito, no tanto de educación primaria, pero en educación secundaria y también en lo que es la universidad, funcionan muy bien. Porque también es el momento en el que las personas están desarrollando y creando su personalidad. Tener un avatar que te sirva para experimentar con eso y jugar con eso, funciona de maravilla. Y si eso lo puedes utilizar para un ámbito de juego, pues está muy bien. Storytelling. Bueno, el storytelling, ¿qué voy a decir? El storytelling, la capacidad de transformar la narrativa dentro del juego es también importantísima, ¿no? Eso incluye también que uno se lo crea y que sea capaz de fomentarlo, ¿no? Y una de las cosas importantes del storytelling, el storytelling, pues básicamente es presentación, nudo y desenlace, ¿no? Y después puedes crear un storytelling a partir de Star Wars, del Ministerio del Tiempo, de Blade Runner, de algo que te inventes tú, de Juego de Tronos, de lo que quieras, del fútbol, de lo que quieras, ¿no? Pero una de las cosas fundamentales del storytelling es el suspense, es también saber que en el futuro va a haber algo que no sabes muy bien lo que es. Esa capacidad de sorpresa es importante sobre todo a medio y largo plazo en los juegos. Una vez que los jugadores o los chavales han pasado a la parte de lo que es el onboarding, a partir de un cierto momento empiezan a conocer muy bien el sistema, lo empiezan a conocer demasiado bien. De tal manera que si tú lo que quieres es mantener la atención de los chavales a partir de 3, 6 meses, depende de cómo quieras estructurar el sistema, tienes que empezar a incorporar sorpresas. Sorpresas que no rompan el sistema, pero que tengan mucho que ver con el storytelling. 5 minutillos, Ángel, por favor. Sí, ya terminamos. Por último, plagia. Utiliza todas las ideas que puedas encontrar. O sea que al final aquí, de alguna manera, necesitamos todos colaborar en una misma comunidad para ir creando cosas, ¿no? Y después testear. Testear también es importante. Dentro de la medida de lo posible, testear lo que es un sistema, un juego, es importante, ¿no? Estos son parte de los privilegios del Colegio Los Álamos. Lo quería poner solamente como ejemplo, pues tienes por ahí, por 150 doblones que puedes conseguir dentro del juego, pues puedes comprar la carta del sueño más caro de la historia, que te permite dormir en clase 10 minutos. O puedes mandar a callar a todo el mundo con la carta de Cristiano Ronaldo y en ese momento eres tú el que hablas, o sea, obligas a toda la clase a escucharte durante una propuesta que vas a hacer tú. Y después, por último, la que más les gusta, que es la de los viernes locos, en la que ellos tienen el viernes última hora una actividad que siempre eligen los chavales. Entonces, el que tiene la carta de los viernes locos elige qué se va a hacer. Bueno, por esto los chavales se pirran, ¿vale? Entonces son sus avatares los que consiguen estas cartas y ellos a través de las cartas las utilizan en el momento que quieran, ¿no? Bueno, estas cosas son parte de esas cosas añadidas que se pueden utilizar en los sistemas planificados en los juegos que funcionan muy bien. Y todo esto viene también del estudio del diseño del juego. Es decir, que estas cosas parece que cuando se explican así, dice esto parece que lo inventa cualquiera, pero después todo tiene sus matices y sus trucos, ¿vale? Y por último, disfruta. O sea, si estás gamificando, si estás creando un juego, lo último que puedes hacer es como que esto sea la cosa más aburrida del mundo, la cosa más dura del mundo. Crear un juego, un sistema gamificado es duro, pero tienes que disfrutar. Y sobre todo cuando lo estás aplicando, al final hay una cosa fundamental de lo que es la formación, que es que tú tienes que ganarte a tus alumnos.
utilizar el juego, utilizar la gamificación va sobre eso, sobre ganarte el interés de los alumnos en lo que sea. Y para ganarte el interés de los alumnos, si te estás gamificando o haciendo cualquier cosa, te tienes que implicar a fondo. Y una vez que estás jugando, lo que tienes que hacer sobre todo es disfrutar. Y por último, os he dado la chapa durante todo este tiempo. ¿Recordáis las reglas del duelo? ¿Quién se ha olvidado de ellas? Nada, ¿no? El juego, aunque parezca muy tonto, tiene esa capacidad. A lo mejor de todo lo que os he explicado hoy os acordáis del 15, el 20%, pero dentro de 5 días os vais a acordar de las reglas del duelo. Porque tiene esa capacidad, porque de repente habéis aprendido algo sobre un juego que puede ser interesante, que es un reto, y de esas reglas y de ese juego os vais a acordar. Sobre el resto de cosas que os he contado, pues espero por lo menos os quedéis con algunas más. Y ya está. Muchas gracias.